Durante años pensé que había visto todo, literalmente todo, desde aquellas esferas luminosas sobre Nazca hasta los testimonios imposibles de personas que aseguraban haber regresado del más allá. Creí que mi capacidad de asombro se había agotado en algún lugar entre el desierto de Sonora y las ruinas mayas de Palenque. Pero aquella noche del 11 de noviembre de 2025, cuando mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes desde México, supe que algo extraordinario estaba ocurriendo. Juanjo, tienes que ver esto, decía el primero. El cielo se ha vuelto loco, advertía otro. Y luego las fotografías. Ah, las fotografías. Cielos teñidos de verde esmeralda, de púrpura profundo, de un rojo que parecía sangre divina derramándose sobre la tierra. México entero parecía haber sido tocado por un pincel cósmico. Yo estaba en Barbastro, en mi casa, cuando recibí la primera llamada. Era mi querido amigo Antonio Irazo, el mismo que años atrás me pusiera sobre la pista de aquellas piedras grabadas de Michoacán, esas que la arqueología oficial se negaba a reconocer porque simplemente no encajaban en sus esquemas mentales. Juanjo, me dijo con esa voz que conozco bien, esa que usa cuando algo verdaderamente importante está sucediendo. Esto no es normal. Las auroras boreales aquí en García, en Nuevo León, nunca había visto algo así. Y entonces comprendí, no era la primera vez. México llevaba semanas, meses, años quizá, recibiendo señales. Pero esta vez la señal era visible para todos. Ya no eran solo los investigadores, los llamados locos como yo, los que veíamos lo inexplicable. Esta vez millones de personas estaban siendo testigos de algo que la ciencia intentaba explicar con términos como tormenta geomagnética G4 o eyección de masa coronal. Pero, ¿y si había algo más? ¿Y si estas manifestaciones celestes no eran accidentes cósmicos sino mensajes deliberados? Aquella noche no pude dormir. Me quedé frente a mi ordenador, revisando las imágenes que llegaban desde Chihuahua, desde Zacatecas, desde el Estado de México, cielos que se pintaban de colores imposibles mientras el mundo dormía, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Y pensé en todas las veces que México había sido escenario de lo inexplicable. Recordé las esferas luminosas que sobrevolaron el Popocatépetl en aquella noche de diciembre de 1994, cuando el volcán despertó y con él parecía algo más. Recordé los testimonios de campesinos que juraban haber visto naves de luz descendiendo sobre las pirámides de Teotihuacán. Recordé las piedras de Michoacán, esas que aún me quitan el sueño, con sus grabados imposibles de seres que claramente no son humanos, fechadas por termoluminiscencia en más de 8.000 años de antigüedad. México, siempre México. ¿Por qué este país recibe tantas señales? ¿Por qué esta tierra cuna de civilizaciones que adoraban a dioses que descendían del cielo sigue siendo visitada, observada, señalada? La pregunta me ha perseguido durante décadas de investigación. Y esa noche, mientras las auroras boreales pintaban un cielo que jamás debió albergarlas a esas latitudes, la respuesta comenzó a revelarse con una claridad que me estremeció. Pero antes de continuar, debo regresar a aquella tarde de septiembre de 2011, cuando algo me obligó a actuar de una manera que incluso ahora me resulta difícil de explicar. Era viernes 13, para muchos un día de mala suerte. Para mí, siempre lo he dicho, el número 13 es sagrado en Cábala, significa amor eterno. Aquel día, sin saber exactamente por qué, sentí una urgencia que no podía ignorar. Me dirigí al despacho del notario José María Florit, en Sevilla. Llevaba conmigo un documento, un texto que había escrito días antes, casi en trance, describiendo algo que aún no había ocurrido. En 2020 la flecha será arrojada sobre la multitud, decía el texto, y caerán ricos y pobres. Los muertos se irán, contarán por cientos de miles
hasta 2024. El notario me miró con curiosidad cuando le pedí que levantara acta de aquel documento. No hizo preguntas, simplemente cumplió con su trabajo. Registró la fecha, el contenido, mi firma, y ahí quedó guardado, como una botella lanzada al mar del tiempo. 9 años después, en 2020, el mundo se detuvo. Una pandemia que nadie esperaba, que la mayoría consideraba imposible en pleno siglo XXI, arrasó con todo. Ricos y pobres cayeron por igual. Los muertos se contaron por millones. Y yo, en medio del confinamiento obligatorio a bordo del crucero Costa Deliciosa, mientras navegábamos sin rumbo porque ningún puerto nos permitía atracar, supe que aquella información recibida en 2011 no había sido producto de mi imaginación. Alguien, algo me había advertido. Pero ¿quién y por qué a mí? Estas preguntas me han perseguido toda la vida. Desde aquel día de 1972, cuando siendo un joven periodista en la Gaceta del Norte me enviaron a cubrir un avistamiento ovni en un pueblecito de Euskadi, mi vida cambió para siempre. Hasta ese momento jamás me había interesado el fenómeno. Pero cuando hablé con aquellos testigos, personas sencillas, campesinos que no tenían nada que ganar mintiendo, cuando vi el miedo y la certeza en sus ojos, mientras describían aquel objeto con forma de cigarro puro que se había posado sobre la escuelita del pueblo, supe que había algo real, algo que la ciencia oficial se negaba a reconocer. Desde entonces he dedicado más de 50 años a investigar lo imposible. He viajado a los confines del mundo persiguiendo testimonios, evidencias, verdades que otros prefieren negar. He sido ridiculizado, atacado, ignorado por la academia. Pero también he sido testigo de maravillas que me han confirmado una y otra vez que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que hay fuerzas, inteligencias, presencias que nos observan, nos guían y cuando es necesario nos advierten. México es un punto focal de estas manifestaciones. No es casualidad. La UNAM reportó que la tormenta geomagnética del 11 de noviembre alcanzó niveles G4 considerados severos. Las auroras, que normalmente solo se ven en latitudes cercanas a los polos, descendieron hasta zonas imposibles. Nuevo León, Zacatecas, Durango, incluso el Estado de México fueron testigos del fenómeno. ¿Coincidencia? Los científicos dirán que sí, que se trata simplemente de una eyección de masa coronal particularmente intensa, pero yo he aprendido después de tanto tiempo que en este universo nada es casualidad. Y había más, mucho más, porque las auroras no fueron lo único que ocurrió en México durante esos días de noviembre. El 16 de noviembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó actividad sísmica inusual. Varios sismos de magnitudes entre 1.4 y 4.1 sacudieron simultáneamente diferentes regiones: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Baja California. ¿Era normal tanta actividad concentrada en tan poco tiempo? Los sismólogos dirían que México es un país sísmico, que estos movimientos son habituales, pero cuando uno conecta los puntos, cuando uno observa el patrón completo, emerge una imagen inquietante. Auroras imposibles, sismos múltiples, y en medio de todo esto, la lluvia de meteoros leónidas, alcanzando su punto máximo precisamente el 17 de noviembre, con meteoros que viajaban a 70 kilómetros por segundo, dejando estelas brillantes que cruzaban el cielo mexicano como flechas de luz, señales, advertencias o simplemente fenómenos naturales que mi mente, entrenada durante décadas en la búsqueda de lo inexplicable, intenta conectar en un patrón que quizá no existe. Pues bien, permítanme contarles algo que descubrí investigando en los archivos históricos de las culturas prehispánicas. Los aztecas tenían una palabra para estos fenómenos celestes, Tetzahuitl, que significa literalmente señal divina o portento. Y hay registros, códices
antiguos que documentan con precisión asombrosa que antes de la llegada de los españoles, antes de la caída de Tenochtitlán, el cielo mexicano se llenó de señales, cometas que aparecían en horas extrañas, luces que danzaban sobre los templos, el cielo nocturno que se volvía rojo como fuego. Moctezuma, el tlatoani, convocó a sus sacerdotes y sabios. Les preguntó qué significaban aquellas señales. Y todos, sin excepción, le dijeron lo mismo. Los dioses estaban enviando advertencias. El mundo que conocían estaba por cambiar para siempre. Y así fue. Ahora, en noviembre de 2025, mientras escribo estas palabras, no puedo evitar preguntarme si estamos viviendo un momento similar. Si estas manifestaciones celestes sobre México, estas auroras que no deberían estar ahí, estos sismos sincronizados, estas lluvias de meteoros que parecen flechas cósmicas señalando hacia la Tierra, ¿no son acaso el equivalente moderno de aquellos Tetzahuitl que aterrorizaron a Moctezuma? Hay algo más que debo mencionar, algo que pocos saben y que nunca he hablado públicamente hasta ahora. Bueno, la noche del 12 de noviembre, mientras las auroras todavía bailaban sobre el norte de México, recibí un mensaje, no un mensaje de texto, no una llamada telefónica, un mensaje de otro tipo. El mensaje llegó en forma de recuerdo, un recuerdo tan vívido que por un momento dejé de estar en mi casa de Barbastro y me encontré de nuevo en aquel claro del bosque de Michoacán en 1989, cuando vi por primera vez las piedras. Las malditas piedras que me cambiaron la vida. Antonio Irazo había sido el primero en contarme sobre ellas. Juanjo me dijo, tienes que venir a México. He encontrado algo que va a revolucionar todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. Yo era más joven entonces, más escéptico quizá, aunque ya llevaba casi 20 años investigando el fenómeno ovni, pero cuando llegué a ese lugar perdido en las montañas de Michoacán y vi con mis propios ojos aquella colección de piedras grabadas, literalmente se me heló la sangre. Imagínense, más de 300 piedras cada una con grabados de una precisión asombrosa. Y lo que mostraban, Dios mío, lo que mostraban, seres con cabezas alargadas, enormes ojos almendrados, cuerpos que claramente no eran humanos. Pero no era solo eso. Había escenas que mostraban a estos seres interactuando con humanos. Escenas que, y esto me costó años aceptarlo, mostraban claramente actos de reproducción entre estas criaturas y los indígenas. Cuando les conté esto a los académicos, a los arqueólogos oficiales, simplemente se rieron. Fraude, dijeron. Piedras modernas talladas por campesinos para vender a turistas crédulos. Pero yo no soy crédulo, nunca lo he sido. Así que tomé una de aquellas piedras y la llevé a los laboratorios de la Universidad Autónoma de Madrid. Les pedí que la analizaran, que usaran termoluminiscencia, datación por carbono 14, todas las técnicas disponibles. Los resultados me dejaron sin palabras. La piedra tenía una antigüedad de 1800 años, siglo III después de Cristo. Otra piedra que conseguimos analizar posteriormente resultó tener más de 8000 años. 8000 años cuando, según la historia oficial, en esa región de México apenas existían pequeños grupos de cazadores-recolectores. ¿Y qué hay de las herramientas? Porque eso es lo que más me fascinó. Cuando examinamos los grabados con lupas de alta potencia, no encontramos ni una sola marca de herramienta, ni rayaduras, ni imperfecciones. El pulido era perfecto, la precisión milimétrica. ¿Cómo grabaron estas piedras? ¿Con qué tecnología? Los arqueólogos insisten en que deben ser falsificaciones modernas, pero ninguno puede explicar la datación, ninguno puede explicar la ausencia de marcas, de herramientas, y ninguno, absolutamente ninguno, quiere hablar de lo que los grabados representan realmente, porque lo que muestran esas piedras es algo que la ciencia oficial no está preparada para aceptar, que México, esta tierra sagrada,
ha sido visitada durante milenios por civilizaciones no humanas. Que estas visitas no fueron esporádicas, sino constantes, y que hubo, literalmente lo digo, hubo convivencia, hubo intercambio y sí, hubo también reproducción. Suena descabellado. Pues lean los códices antiguos, lean el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Ahí está escrito negro sobre blanco cómo los dioses descendieron del cielo y crearon a la humanidad. Metáfora, mito, o quizá memoria ancestral de eventos reales que nuestros antepasados no podían explicar con el lenguaje de su época. Y ahora, en noviembre de 2025, mientras México es bañado por auroras imposibles, mientras la Tierra tiembla en múltiples puntos simultáneamente, mientras meteoros cruzan el cielo como mensajeros luminosos, yo me pregunto si esas presencias, esas inteligencias no humanas que grabaron su historia en piedras milenarias, no estarán intentando comunicarse de nuevo. Permítanme ser más específico. La tormenta geomagnética del 11 de noviembre no fue un evento aislado. Los científicos de la UNAM, a través del Servicio de Clima Espacial México, detectaron algo extraordinario. La fulguración solar que originó el fenómeno fue clasificada como X1.2, una de las más potentes que se registran, pero lo más interesante es esto. El radiotelescopio MEXART, ubicado en Coeneo, Michoacán, detectó señales anómalas en el medio interplanetario antes de que la eyección de masa coronal alcanzara la Tierra. Señales que, según me confirmó un físico de la UNAM, que prefiere mantener el anonimato, mostraban patrones que no encajaban completamente con lo esperado de una tormenta solar natural. Era como si hubiera algo más, me dijo, como si la eyección hubiera sido dirigida. No estoy diciendo que alguien o algo controló la tormenta solar, eso sería absurdo, ¿no? O quizá no tanto. Déjenme contarles algo que descubrí hace años investigando en los archivos del Observatorio Astronómico Nacional de México. En 1991, durante el eclipse solar total que cruzó el país, miles de personas reportaron avistamientos simultáneos de objetos no identificados. Cientos de cámaras de vídeo capturaron las mismas imágenes, esferas metálicas que parecían observar el eclipse suspendidas en el cielo sin movimiento aparente. El caso fue tan masivo que incluso Jaime Maussan, el periodista mexicano especializado en el tema OVNI, consiguió más de 500 videograbaciones diferentes del mismo fenómeno. La explicación oficial: reflejos, ilusiones ópticas, globos meteorológicos. La explicación lógica para cualquiera que examine las evidencias con honestidad. Algo o alguien estaba observando. Y México era, una vez más, el escenario elegido. ¿Por qué México? Esta pregunta me ha obsesionado durante décadas. He desarrollado varias teorías, algunas más especulativas que otras, lo admito, pero hay datos duros que no pueden ignorarse. Primero, México se encuentra en una de las zonas de mayor actividad tectónica del planeta. La placa de Cocos se subduce bajo la placa norteamericana, generando una actividad sísmica y volcánica constante. El cinturón de fuego del Pacífico pasa justo por aquí. Y si esta actividad geológica intensa genera algún tipo de energía, algún tipo de campo que resulta atractivo o útil para estas inteligencias no humanas, suena a ciencia ficción, pero hay investigadores serios, físicos y geólogos que han propuesto teorías similares. Segundo, México es el hogar de algunas de las civilizaciones más avanzadas y misteriosas de la antigüedad. Los olmecas, que aparecieron de la nada, con una civilización completamente formada, con conocimientos astronómicos asombrosos y esculturas de cabezas gigantes, que algunos investigadores, yo incluido, creen que representan rostros no humanos. Los mayas, con su precisión astronómica que permitía predecir eclipses con siglos de anticipación, los aztecas, que construyeron Tenochtitlán, una ciudad flotante de ingeniería imposible para su época,
¿Estas civilizaciones desarrollaron todo ese conocimiento por sí mismas? ¿O tuvieron, como sugieren sus propios mitos y leyendas, maestros que vinieron del cielo? Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que vino de las estrellas y prometió regresar, Kukulcán entre los mayas, Viracocha entre los incas del sur, todos ellos descritos en los códices antiguos como seres de piel clara, con barbas, que llegaron del cielo y enseñaron a la humanidad las artes de la civilización, mitos o memoria histórica distorsionada por el paso del tiempo. Tercero, y esto es quizá lo más inquietante, México ha mantenido una relación continua con el fenómeno ovni que no tiene paralelo en ningún otro país del mundo. No hablo de casos aislados, hablo de miles, literalmente miles de avistamientos documentados. El gobierno mexicano, a diferencia de otros, nunca ha negado completamente el fenómeno. De hecho, en 2004 la Fuerza Aérea Mexicana filmó y reconoció oficialmente el avistamiento de 11 objetos no identificados captados por cámaras infrarrojas durante un vuelo de patrulla antidroga. 11 objetos que se movían de manera coordinada, que aparecían y desaparecían del radar, que realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. El caso fue estudiado por militares, científicos, investigadores de todo el mundo y nadie, absolutamente nadie, pudo ofrecer una explicación convencional, satisfactoria. Y luego está el caso del Popocatépetl. El Popocatépetl, este volcán, este gigante dormido que de vez en cuando despierta para recordarnos su poder, ha sido escenario de algunos de los avistamientos más espectaculares de las últimas décadas. Hay vídeos, cientos de vídeos filmados por cámaras de monitoreo oficial que muestran objetos luminosos entrando y saliendo del cráter, objetos que se mueven a velocidades imposibles, objetos que, según testimonios de vulcanólogos que trabajan en el monitoreo del volcán, aparecen sistemáticamente antes de cada erupción importante, como si estuvieran monitoreando, como si estuvieran interesados en la actividad volcánica. ¿Por qué? Esta pregunta me llevó a una investigación que duró 3 años. Entrevisté a geólogos, vulcanólogos, físicos y descubrí algo fascinante. Cuando un volcán está por erupcionar, genera campos electromagnéticos intensos. La presión del magma, el movimiento de rocas fundidas cargadas de minerales ferromagnéticos, crea perturbaciones mensurables en el campo magnético local. Y aquí está lo interesante. Varios investigadores, entre ellos el doctor Massimo Teodorani, astrofísico italiano especializado en fenómenos aéreos anómalos, han propuesto que estos objetos, estos ovnis que aparecen sistemáticamente cerca de volcanes activos, podrían estar utilizando o estudiando estas emisiones electromagnéticas. ¿Para qué? No lo sabemos, pero el patrón es innegable. Y México, con su intensa actividad volcánica, parece ser un laboratorio natural para quien quiera que esté observando. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente en México durante esos días de noviembre de 2025? Revisemos los hechos. El 11 de noviembre, una tormenta geomagnética G4 impacta la Tierra. Las auroras boreales, fenómeno que jamás debería verse a esas latitudes, pintan el cielo mexicano con colores imposibles. El 16 de noviembre, actividad sísmica múltiple y sincronizada en diferentes regiones del país. Del 6 al 20 de noviembre, la lluvia de meteoros leónidas alcanza su punto máximo, con meteoros extraordinariamente brillantes cruzando el cielo a velocidades récord. ¿Coincidencias? Los estadísticos dirán que sí, que eventualmente múltiples fenómenos naturales pueden ocurrir simultáneamente sin que haya relación causal entre ellos. Pero yo he aprendido, después de más de 50 años investigando lo imposible, que cuando múltiples anomalías convergen en el mismo lugar y al mismo tiempo, cuando el patrón se repite una y otra vez a lo largo de siglos, probablemente estemos ante algo más que coincidencias. Estemos ante señales
hay un concepto en física cuántica que siempre me ha fascinado, el entrelazamiento. Dos partículas que han interactuado permanecen conectadas sin importar la distancia que las separe. Si modificas el estado de una, instantáneamente afectas a la otra. Einstein lo llamaba acción fantasmal a distancia y le incomodaba profundamente porque violaba su entendimiento de cómo funciona el universo. Pues bien, esa noche del 12 de noviembre, mientras revisaba una vez más las fotografías de las auroras boreales sobre México, algo hizo clic en mi cerebro, un patrón, una conexión. Como si todas las piezas del rompecabezas que había estado recolectando durante décadas de repente encajaran. Y lo que vi me dejó literalmente sin aliento. Permítanme explicarlo. Durante años he documentado casos de lo que llamo señales previas, fenómenos astronómicos o geofísicos inusuales que precedieron eventos históricos mayores. No hablo de superstición. Hablo de datos, de correlaciones que cualquiera puede verificar si se toma la molestia de revisar los archivos históricos con atención. Ejemplo, en 1519, antes de la llegada de Cortés a Tenochtitlán, los códices aztecas documentan la aparición de un cometa que se mantuvo visible durante semanas. También reportan auroras en el cielo, luces que danzaban sobre los templos y sismos inusuales. Moctezuma consultó a sus sabios y todos coincidieron. Los dioses estaban enviando advertencias. 10 años después, el imperio azteca había caído. Ejemplo, en 1985, días antes del terrible terremoto de México que mató a más de 10.000 personas, varios observatorios reportaron actividad solar inusual. Hubo también múltiples avistamientos de luces anómalas sobre la Ciudad de México. Lo sé porque entrevisté a testigos, porque revisé los archivos periodísticos, pero en 1985 nadie conectó los puntos. Eran solo curiosidades que se archivaron y olvidaron. Ejemplo, en mayo de 2024 México experimentó una de las tormentas solares más intensas en 20 años. Las auroras boreales fueron visibles hasta latitudes impensables. ¿Y qué ocurrió en los meses siguientes? Una serie de eventos que cambiaron el panorama político y social del país de maneras que aún estamos procesando. ¿Coincidencias? Quizá. Pero aquí está lo que descubrí revisando los datos de noviembre de 2025, todas las fechas clave de esos fenómenos. El 11, el 16, el 17 coinciden con configuraciones astronómicas específicas. La tormenta solar del 11 ocurrió exactamente cuando Urano alcanzaba su oposición, es decir, su máximo acercamiento a la Tierra, visible incluso a simple vista desde México como un punto azulado en la constelación de Tauro. El 17, cuando la lluvia Leónidas alcanzó su punto máximo, la Luna estaba en fase menguante, apenas un 9% de iluminación, creando las condiciones ideales para observar el cielo nocturno. Y el 20, luna nueva total, la noche más oscura del mes. ¿Y saben qué más ocurrió el 20 de noviembre? Según registros históricos que descubrí en archivos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, esa misma fecha, 20 de noviembre pero de 1519, fue cuando Moctezuma recibió a Cortés en Tenochtitlán, el día que comenzó el fin de su mundo. ¿Casualidad? Los escépticos dirán que estoy buscando patrones donde no los hay, que el cerebro humano está programado para encontrar conexiones incluso en el caos aleatorio. Es un fenómeno conocido como pareidolia numérica y tienen razón hasta cierto punto. Pero entonces, ¿cómo explican lo que me contó el doctor Rodríguez Casas, astrofísico de la UNAM, con quien he mantenido correspondencia durante años? Él me reveló algo que no aparece en los informes oficiales. Durante el análisis de los datos del radiotelescopio MEXART, que monitorea constantemente el espacio interplanetario, detectaron algo extraordinario en las horas previas a la tormenta geomagnética del 11 de noviembre
una señal. No me refiero a la eyección de masa coronal que era esperada, me refiero a otra señal, una emisión de radiofrecuencia que no encajaba con ningún patrón conocido de fenómenos solares naturales. Era como si algo estuviera transmitiendo, me dijo con voz baja, casi conspirativa, cuando hablamos por teléfono, como si la tormenta solar llevara incorporado un mensaje. Le pregunté si habían intentado decodificar esa señal. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Juanjo finalmente respondió: hay cosas que es mejor no investigar demasiado si uno quiere mantener su trabajo. Y ahí terminó la conversación. Pero yo no puedo dejarlo así, no después de todo lo que he visto. Porque si hay algo que he aprendido en más de 50 años persiguiendo lo inexplicable, es que las verdades más importantes siempre están ocultas bajo capas de negación oficial, de miedo a lo desconocido, de la incapacidad institucional para aceptar realidades que destruyen paradigmas establecidos. Déjenme contarles sobre el proyecto HARP. No voy a caer en teorías conspirativas sobre control mental o armas climáticas, pero HARP, High Frequency Active Auroral Research Program, es un programa real, científico, operado por la Universidad de Alaska y financiado originalmente por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos. Su propósito: estudiar la ionosfera mediante la emisión de ondas de radio de alta potencia. En términos simples, disparan energía hacia las capas altas de la atmósfera para ver qué pasa. Y uno de los efectos documentados de estos experimentos es la creación artificial de auroras que pueden generarse en latitudes donde naturalmente no deberían aparecer. Ahora bien, no estoy sugiriendo que las auroras del 11 de noviembre sobre México fueran artificiales. La tormenta solar G4 fue real, documentada por múltiples observatorios internacionales. Pero lo que sí me pregunto es esto: ¿y si alguien, alguna inteligencia con tecnología que no comprendemos, puede hacer algo similar? ¿Y si las auroras no fueron solo una consecuencia de la tormenta solar, sino el medio de transmisión de algo? Porque aquí está lo que nadie menciona en los informes oficiales. Las auroras no son solo un espectáculo visual bonito, son manifestaciones visibles de intensas corrientes eléctricas fluyendo a través de la ionosfera. Son literalmente circuitos eléctricos naturales de escala planetaria. Y los circuitos eléctricos pueden transmitir información. Esta idea me llevó a revisar investigaciones de Nikola Tesla, el genio serbio, que a principios del siglo XX propuso utilizar la ionosfera terrestre como un conductor para transmitir energía e información sin cables a cualquier punto del planeta. Tesla afirmaba haber recibido señales de origen extraterrestre usando sus equipos de radio primitivos. Por supuesto, fue ridiculizado. Pero Tesla tenía razón sobre tantas cosas que la ciencia oficial de su época negaba, y entonces recordé algo más. En 2017, durante una de mis visitas a México para continuar investigando las piedras de Michoacán, un chamán huichol me contó una historia que en su momento archivé como folclore interesante, pero que ahora, a la luz de los eventos de noviembre de 2025, cobra un significado completamente diferente. El anciano, cuyo nombre no puedo revelar por respeto a su pedido de privacidad, me dijo que según las tradiciones orales de su pueblo, transmitidas de generación en generación durante milenios, hay momentos en la historia en los que los guardianes del cielo envían mensajes a través de las luces. Cuando el cielo se pinta con colores que no deberían estar ahí, me explicó en español mezclado con palabras en huichol, es porque los antiguos quieren recordarnos algo que hemos olvidado. Quieren advertirnos de lo que viene. Le pregunté qué era lo que venía, según esas tradiciones. Me miró con ojos que parecían ver más allá de lo visible y respondió: un tiempo de elección, un momento en que la humanidad debe decidir qué camino tomar, si seguimos el camino del maíz o el camino del metal. No entendí la metáfora entonces.
Pero ahora, 7 años después, mientras México era bañado por auroras imposibles, creo que comienzo a comprenderla. El camino del maíz. Vivir en armonía con la naturaleza, reconocer nuestra conexión con el cosmos, aceptar que somos parte de algo más grande. El camino del metal, la tecnología desconectada de lo sagrado, el control, la dominación, la negación de todo lo que no podemos medir con instrumentos. Estamos en ese tiempo de elección que el chamán Huichol mencionó, son estas señales sobre México, estas auroras y sismos y lluvias de meteoros, parte de un mensaje que se está intentando comunicar. Y si es así, ¿quién lo está enviando? Aquí es donde mi investigación toma un giro que sé que muchos considerarán demasiado especulativo. Pero después de todo lo que he visto, después de todas las evidencias que he recopilado, ya no puedo ignorar la hipótesis más obvia, que hay inteligencias no humanas, civilizaciones tecnológicamente avanzadas que han estado observando y ocasionalmente interactuando con la humanidad desde tiempos inmemoriales. Las llamo inteligencias no humanas porque no sé exactamente qué son. Extraterrestres, de otros planetas, seres interdimensionales, viajeros del tiempo, o quizá algo completamente diferente que nuestra ciencia actual ni siquiera tiene el marco conceptual para comprender. Lo que sí sé, lo que las evidencias sugieren con cada vez mayor claridad, es que México ha sido y sigue siendo un punto de contacto privilegiado con estas inteligencias. Las piedras de Michoacán lo demuestran. 8.000 años de contacto, documentado en grabados, que la arqueología oficial se niega a estudiar seriamente. Los códices antiguos lo confirman. Todas las grandes civilizaciones mesoamericanas hablan de dioses que vinieron del cielo, que enseñaron, que prometieron regresar. Los avistamientos modernos lo verifican. México tiene uno de los índices más altos de observaciones ovni documentadas del mundo. Y las auroras de noviembre 2025, creo, y sé que esto sonará extremo, que fueron una señal visible para millones de personas. Una señal que dice, estamos aquí, nunca nos hemos ido. Y es tiempo de que presten atención a lo que viene. La mañana del 17 de noviembre me desperté con una sensación extraña. Una de esas corazonadas que he aprendido a no ignorar después de tantos años. Algo me decía que ese día, el día del máximo de las Leónidas, iba a traer una revelación. No me equivoqué. A media mañana recibí un correo electrónico de María, una bióloga mexicana que conocí años atrás durante una conferencia en Guadalajara. María es una científica seria, con doctorado en genética molecular, nada que ver con el mundo del misterio o la ufología, pero en su correo me contaba algo que la había dejado desconcertada. Trabajando en análisis de ADN de poblaciones indígenas mexicanas para un proyecto de antropología genética, su equipo había descubierto algo inexplicable. Ciertas secuencias genéticas presentes en algunas familias de la región de Michoacán no coincidían con ningún haplotipo conocido. Es como si hubiera ADN que no debería estar ahí, escribía María. Secuencias que no encajan en el árbol evolutivo humano conocido. Y lo más extraño, Juanjo, es que estas secuencias aparecen precisamente en familias que han vivido en la zona desde tiempos prehispánicos, en las mismas áreas donde tú investigaste esas piedras grabadas. Me quedé mirando la pantalla durante largos minutos. ¿Era posible? ¿Podía ser que las escenas grabadas en aquellas piedras milenarias, esas imágenes que mostraban claramente actos de reproducción entre seres no humanos y humanos, no fueran simple mitología o arte simbólico, sino documentación histórica real? La idea es tan radical que incluso a mí, que he defendido teorías controvertidas durante toda mi carrera, me costaba aceptarla completamente. Pero ahí estaban los datos. ADN anómalo en poblaciones específicas de México, piedras con dataciones imposibles de falsificar que documentaban contacto entre especies.
tradiciones orales que hablaban de dioses que descendieron del cielo y se aparearon con los humanos. Y ahora, en 2025, señales celestiales sobre ese mismo territorio. La convergencia era imposible de ignorar. Decidí hacer algo que raramente hago. Llamé a un viejo amigo que trabaja en el programa espacial europeo. No puedo mencionar su nombre, pero es un astrofísico respetado que siempre ha mantenido una mente abierta respecto al fenómeno ovni, aunque nunca lo admitiera públicamente. Juanjo me dijo, después de escuchar mi teoría sobre las señales en México, hay algo que deberías saber, algo que circula en conversaciones privadas entre algunos de nosotros en la comunidad científica, pero que nadie se atreve a publicar. Hizo una pausa. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. En los últimos 5 años, desde que mejoramos nuestros sistemas de detección y monitoreo del espacio cercano a la Tierra, hemos registrado un aumento exponencial en lo que llamamos anomalías orbitales. Objetos pequeños, del tamaño de satélites, que aparecen en nuestro espacio orbital, permanecen estacionarios en posiciones que no son naturales ni corresponden a ningún satélite conocido y luego desaparecen. No se queman en la atmósfera, no caen, simplemente desaparecen. Le pregunté si había algún patrón en estas apariciones. Sí, respondió. La mayoría de estas anomalías aparecen sobre ciertas regiones específicas del planeta y una de las regiones con mayor concentración de estos eventos es México. Sentí un escalofrío. ¿Y nadie está investigando esto oficialmente? Oficialmente no existe, dijo mi amigo. Estas detecciones se clasifican como basura espacial no identificada y se archivan. Nadie quiere abrir esa caja de Pandora. Pero extraoficialmente, Juanjo, algunos de nosotros creemos que estamos siendo observados, monitoreados, y que México, por alguna razón que no comprendemos, es un punto focal de ese monitoreo. Después de colgar, me quedé sentado en silencio, procesando todo. Las piezas del rompecabezas se estaban uniendo de una manera que era a la vez fascinante y aterradora. Objetos anómalos en órbita sobre México, señales de radiofrecuencia inusuales detectadas durante la tormenta solar, auroras imposibles pintando el cielo, ADN anómalo en poblaciones indígenas, piedras antiguas documentando contacto entre especies, un patrón histórico de señales celestiales precediendo eventos transformadores. Y si todo esto era parte de un plan, no un plan en el sentido humano de la palabra, sino algo más grande, más incomprensible para nosotros. Y si estas inteligencias no humanas han estado guiando o al menos observando muy de cerca la evolución de ciertas poblaciones humanas, y si México, por razones que quizá tengan que ver con su geología única, su posición en el planeta o algo que aún no comprendemos, es un lugar especial para ellos, decidí revisar una vez más mis notas sobre el caso del volcán Popocatépetl, porque si hay un lugar en México donde el contacto parece ser más frecuente y visible, es precisamente ahí. El Popocatépetl, la montaña que humea en náhuatl, es uno de los volcanes más activos de México. Y desde que se instalaron cámaras de monitoreo continuo en los años 90, ha sido testigo de cientos de avistamientos documentados de objetos no identificados. Tengo en mi archivo más de 200 vídeos diferentes, filmados por las cámaras oficiales de la Secretaría de Protección Civil, que muestran objetos luminosos entrando y saliendo del cráter, objetos que se mueven a velocidades que ninguna aeronave humana podría alcanzar, objetos que aparecen justo antes de erupciones importantes, como si estuvieran monitoreando la actividad volcánica. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. Entrevisté a varios vulcanólogos que han trabajado en el monitoreo del Popocatépetl. Uno de ellos, que aceptó hablar bajo condición de anonimato, me confesó algo extraordinario. Hemos notado una correlación, me dijo. Cuando estos objetos aparecen cerca del volcán,
siempre, sin excepción, hay cambios mensurables en el campo electromagnético local. Es como si su presencia alterara las lecturas de nuestros instrumentos y, lo más extraño, en varias ocasiones, después de que uno de estos objetos ha sido visto cerca del cráter, la actividad eruptiva que esperábamos se calma, como si hubieran hecho algo para estabilizar el volcán. Le pregunté si habían intentado investigar esto científicamente. ¿Investigar qué?, respondió con una risa amarga. ¿Cómo publicas un paper diciendo que objetos voladores no identificados están estabilizando volcanes? Te convertirías en el hazmerreír de la comunidad científica. Así que simplemente anotamos las anomalías en nuestros registros y seguimos con nuestro trabajo. Esta es la tragedia de la ciencia moderna. La obsesión con la reputación y el consenso ha creado un entorno donde ciertos temas simplemente no pueden investigarse sin importar cuán sólidas sean las evidencias. Y las evidencias sobre México y el fenómeno ovni son abrumadoras. Pero hay más, mucho más. Porque el 17 de noviembre, mientras las Leónidas alcanzaban su punto máximo, ocurrió algo que pasó completamente desapercibido para los medios de comunicación masivos, pero que fue documentado por observadores del cielo en todo México. Varios astrónomos aficionados, usando telescopios y cámaras de largo alcance, capturaron imágenes de lo que describieron como objetos oscuros moviéndose entre los meteoros. Objetos que no brillaban, que no dejaban estelas, pero que se distinguían porque bloqueaban momentáneamente la luz de las estrellas de fondo mientras se desplazaban. Conseguí ver algunas de estas grabaciones y puedo confirmar que hay algo ahí, algo que se mueve con propósito, que parece esquivar los meteoros, que claramente no es basura espacial ni satélites. ¿Qué eran? No lo sé. Pero el hecho de que aparecieran precisamente durante el máximo de las Leónidas, cuando millones de ojos estaban mirando el cielo mexicano buscando meteoros, me hace pensar que querían ser vistos, o al menos querían que algunos de nosotros, aquellos que sabemos mirar más allá de lo obvio, los viéramos. Y luego está el asunto de los sismos. Los múltiples sismos que sacudieron diferentes regiones de México el 16 de noviembre, el Servicio Sismológico Nacional reportó actividad inusual, varios sismos de magnitudes moderadas ocurriendo casi simultáneamente en regiones geológicamente separadas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Baja California. Desde el punto de vista geológico convencional, esto puede explicarse. México está en una zona sísmicamente activa. Es normal que haya múltiples temblores. Pero cuando uno mira los detalles, emerge algo extraño. Llamé al doctor Alberto González, un sismólogo de la UNAM con quien he consultado en el pasado. Le pregunté sobre los sismos del 16 de noviembre. Fueron peculiares, admitió. La sincronización era inusual. Y hay algo más que notamos, pero que no incluimos en el reporte oficial porque no teníamos una explicación. Justo antes de cada sismo, nuestras estaciones registraron anomalías electromagnéticas, pulsos de energía que no coinciden con los patrones típicos de actividad presísmica. Le pregunté qué tipo de fenómeno natural podría causar eso. Ninguno que conozcamos, respondió. Por eso no lo incluimos en el reporte. No teníamos forma de explicarlo sin sonar como si estuviéramos inventando cosas. Pulsos electromagnéticos anómalos antes de los sismos. Objetos en órbita sobre México. Señales de radiofrecuencia durante la tormenta solar. Objetos moviéndose entre los meteoros de las Leónidas. ADN anómalo en poblaciones específicas. Cada pieza individual podría explicarse, racionalizarse, archivarse como coincidencia o anomalía sin importancia. Pero todas juntas, todas convergiendo en el mismo lugar y el mismo tiempo, forman un patrón que grita una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Algo está sucediendo en México, algo que lleva sucediendo durante milenios. La tarde del 20 de noviembre, el día de la luna nueva, tomé una decisión. Tenía que regresar a México. No importaba mi edad,
no importaban las dificultades del viaje, había algo que necesitaba ver con mis propios ojos, algo que necesitaba confirmar, porque si mi teoría era correcta, si realmente estábamos ante un momento de convergencia, un tiempo de elección, como lo llamó el chamán Huichol, entonces debía estar ahí. Debía ser testigo. Reservé un vuelo para 3 días después. Destino Ciudad de México. Desde ahí viajaría por tierra hasta Michoacán, hasta aquel claro en el bosque donde décadas atrás vi por primera vez las piedras que cambiaron mi vida. Pero antes de partir recibí una llamada que lo cambió todo. Era José, un ingeniero aeroespacial mexicano que había trabajado en proyectos de exploración espacial con NASA y la Agencia Espacial Europea. José y yo nos conocíamos desde hacía años, habíamos compartido correspondencia sobre varios casos de avistamientos ovni en México. Pero esta vez su voz sonaba diferente, urgente, casi asustada. Juanjo dijo, sin preámbulos, necesito que sepas algo, algo que podría costarme mi carrera si se supiera que te lo conté, pero creo que tienes derecho a saberlo. Más que eso, creo que el mundo tiene derecho a saberlo. Me senté preparándome para lo que vendría. Hace 3 semanas, continuó José, nuestros sistemas de detección captaron algo extraordinario. Un objeto entró en la órbita terrestre desde el espacio profundo. No era un asteroide, no era un cometa, no era basura espacial. Era algo que exhibía control direccional, que realizó maniobras de frenado imposibles para un objeto natural. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Y qué hicieron? Lo que hacemos siempre con estas detecciones, respondió con amargura, lo clasificamos, lo archivamos bajo anomalía sin explicación y seguimos adelante como si no hubiera pasado. Pero Juanjo, aquí está lo importante. Ese objeto, después de varios días en órbita, comenzó a descender. Y adivina hacia dónde se dirigía. No necesitaba adivinar. México, susurré. México, confirmó José. Más específicamente la región de Michoacán. Nuestro último rastro del objeto lo situaba descendiendo sobre la misma área donde tú has investigado esas piedras grabadas. Y entonces simplemente desapareció de nuestros radares. No se estrelló, no lo detectamos tocando tierra, simplemente se desvaneció. ¿Cuándo fue esto?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. El 10 de noviembre, dijo José, un día antes de la tormenta geomagnética que provocó las auroras sobre México. El 10 de noviembre, el día en que el Sol emitió la fulguración Xuno.2 que desencadenaría la tormenta geomagnética, el día antes de que el cielo mexicano se pintara con colores imposibles. ¿Coincidencia? Ya no creo en coincidencias. José, le dije, ¿tú qué crees que era ese Mera? Hubo un largo silencio. Finalmente habló con una voz que parecía cargada de años de frustración contenida. Creo que eran ellos, Juanjo, los que han estado aquí desde siempre. Los que construyeron o inspiraron las pirámides, los que nuestros ancestros llamaron dioses. Creo que han regresado, o quizá nunca se fueron. Y creo que México, por alguna razón que no termino de comprender, es importante para ellos. Muy importante. Después de colgar con José, me quedé inmóvil durante horas, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando décadas de investigación, miles de testimonios, cientos de evidencias que había recopilado, y entonces lo vi, el mensaje, el maldito mensaje que había estado ahí todo el tiempo, gritando para ser escuchado, pero que mi mente, condicionada por años de pensamiento científico occidental, no había podido decodificar completamente hasta ese momento. Las señales sobre México no eran aleatorias, no eran simples manifestaciones de fuerzas naturales, eran un lenguaje que utilizaba el mismo planeta, sus campos electromagnéticos, su geología, su atmósfera como medio de comunicación. Las auroras, manifestaciones visibles de corrientes eléctricas en la ionosfera, creando patrones que si uno supiera cómo leerlos,
podrían contener información. Como código Morse escrito con plasma ionizado en el cielo, los sismos, ondas de energía viajando a través de la corteza terrestre, capaces de transmitir información mediante frecuencias específicas. Los pulsos electromagnéticos detectados antes de cada temblor no eran efectos secundarios, eran señales. Los meteoros, partículas entrando en la atmósfera a velocidades específicas, en trayectorias calculadas, creando destellos de luz que si uno los observara con los instrumentos correctos podrían revelar patrones. Y los objetos oscuros, moviéndose entre ellos, esos que los astrónomos aficionados capturaron en sus grabaciones, quizá estaban ahí para asegurarse de que el mensaje llegara correctamente. Era brillante, era elegante y era completamente indetectable para una civilización como la nuestra que había olvidado cómo leer el lenguaje del cosmos. Nuestros ancestros sabían, los mayas con su conocimiento astronómico imposible, los aztecas con sus calendarios precisos, los olmecas con sus observatorios orientados con exactitud milimétrica hacia eventos celestes específicos. Ellos sabían leer las señales, sabían interpretar el lenguaje del universo. Pero nosotros, con toda nuestra tecnología, con todos nuestros satélites y radares y telescopios, habíamos perdido esa capacidad. O quizá no la habíamos perdido, quizá simplemente la habíamos olvidado. Y ahora, en noviembre de 2025, alguien o algo estaba intentando recordárnoslo, usando México como pizarra cósmica, escribiendo mensajes con auroras y sismos y meteoros, esperando que al menos algunos de nosotros levantáramos la vista y prestáramos atención. Pero ¿cuál era el mensaje específico? ¿Qué estaban intentando decirnos? Esta pregunta me obsesionó durante días, hasta que recordé algo que el chamán Huichol me había dicho años atrás, algo que en su momento archivé como parte del folclore, pero que ahora cobraba un significado completamente nuevo. Los antiguos, me había dicho, nos enseñaron que hay momentos en que los mundos se tocan, momentos en que la barrera entre lo que es y lo que podría ser se vuelve delgada. Y en esos momentos, si uno sabe mirar, puede ver a través, puede ver lo que viene, puede elegir qué futuro manifestar. Momentos en que los mundos se tocan, ventanas de oportunidad, puntos de inflexión. Y aquí estábamos, en uno de esos momentos. Las señales no eran advertencias de castigo divino, no eran amenazas, eran invitaciones, invitaciones a despertar, a recordar, a reconocer que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que es tiempo de crecer como especie, tiempo de tomar nuestro lugar en una comunidad cósmica más grande. México, con su rica historia de contacto, con sus poblaciones que aún mantienen memorias ancestrales de los dioses que vinieron del cielo, con su geología única que lo convierte en una especie de antena natural para comunicaciones que van más allá de nuestro espectro electromagnético habitual, había sido elegido como el lugar para transmitir este mensaje. ¿Elegido por quién? Por las mismas inteligencias que grabaron su historia en piedras de 8.000 años de antigüedad, las mismas que, según las evidencias genéticas que María había descubierto, se mezclaron con poblaciones humanas específicas, dejando su huella en nuestro ADN, las mismas que han estado monitoreando volcanes mexicanos con sus objetos luminosos, las mismas que ahora, en 2025, habían enviado una nave o sonda desde el espacio profundo para aterrizar precisamente en Michoacán, días antes de que el cielo se llenara de señales visibles. Decidí que tenía que hacer algo con esta información. No podía simplemente quedarme callado, no después de todo lo que había descubierto. Pero sabía también que si simplemente publicaba un libro o daba una conferencia diciendo inteligencias extraterrestres están enviando mensajes codificados usando fenómenos naturales sobre México, sería ridiculizado. Incluso yo, con mi larga trayectoria investigando lo imposible, tengo límites
en cuanto a lo que el público está dispuesto a aceptar. Así que decidí hacer lo que mejor sé hacer, contar una historia. Esta historia. La historia de cómo un investigador obstinado siguió las señales y descubrió algo que cambiaría todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo. Porque al final todas las grandes verdades se transmiten mejor como historias. Las parábolas, los mitos, las leyendas, no porque sean menos verdaderas que los datos y las ecuaciones, sino porque tocan algo más profundo en nosotros, algo que recuerda, algo que sabe. Los mayas no escribieron tratados científicos sobre astronomía. Escribieron el Popol Vuh, un libro que cuenta la historia de dioses que descendieron del cielo y crearon a la humanidad. Y en esa historia, codificada en metáforas y símbolos, está contenido un conocimiento astronómico tan preciso que aún hoy nos maravilla. Quizá ese es el verdadero mensaje de las señales sobre México, que debemos aprender de nuevo a leer el universo no solo con instrumentos y ecuaciones, sino con ese otro tipo de conocimiento que nuestros ancestros poseían, el conocimiento del corazón, el conocimiento que sabe sin necesitar pruebas, el conocimiento que reconoce la verdad cuando la ve, aunque esa verdad destruya todos los paradigmas establecidos. Mañana vuelo a México. No sé qué encontraré allá, quizá nada, quizá todo, pero sé que tengo que ir, tengo que estar ahí, en ese lugar donde los mundos se tocan, donde las señales son más fuertes, donde el mensaje está siendo transmitido con mayor claridad y cuando regrese, si regreso con algo nuevo que contar, lo compartiré. Pero por ahora solo puedo decirles esto: levanten la vista, miren el cielo, presten atención a las señales, porque México no es el único lugar donde se están manifestando. Solo es el lugar donde son más obvias, más intensas, más imposibles de ignorar. El mensaje está siendo enviado al mundo entero, pero México, por razones que ahora comienzo a comprender, ha sido elegido como el altavoz principal. Escucharemos o seguiremos dormidos explicando todo con términos científicos convenientes, negando lo que nuestros ojos ven y nuestro corazón sabe. La elección, como siempre, es nuestra. Estoy escribiendo estas líneas desde una pequeña habitación en un hotel de Morelia, Michoacán. Son las 3 de la madrugada, no puedo dormir, no después de lo que vi hace apenas unas horas. Llegué a México hace 3 días. El viaje fue largo, agotador para un hombre de mi edad, pero necesario. Desde el avión, mientras sobrevolábamos el territorio mexicano, no pude evitar buscar con la mirada alguna señal, alguna anomalía en el cielo. ¿Y saben qué? La encontré. Una luz, una pequeña luz que se movía en dirección contraria a nuestra trayectoria, demasiado lenta para ser un meteoro, demasiado rápida para ser un avión, demasiado alta para ser cualquier cosa convencional. La observé durante casi 5 minutos antes de que desapareciera detrás de una formación nubosa. 2 pasajeros más la vieron. Una mujer sentada al otro lado del pasillo me miró con ojos enormes y preguntó: ¿eso es lo que creo que es? Le sonreí. Depende de lo que crea que es, respondí. Aterrizamos sin incidentes. México me recibió con su calidez habitual, ese sol que pega fuerte incluso en noviembre, ese caos organizado de una megalópolis que nunca duerme completamente. Pasé un día en Ciudad de México reuniéndome con contactos, investigadores locales, personas que han estado siguiendo los eventos de noviembre con la misma intensidad que yo, y lo que me contaron, Dios mío, lo que me contaron, resulta que no soy el único que ha notado el patrón. Hay un grupo pequeño pero dedicado de investigadores mexicanos, científicos serios, la mayoría, que han estado documentando sistemáticamente anomalías sobre su país y tienen datos que van mucho más allá de lo que yo había recopilado. Me mostraron gráficas que correlacionan avistamientos ovni con actividad sísmica.
mapas que identifican zonas calientes donde las manifestaciones son más frecuentes, Michoacán por supuesto, pero también Jalisco, Veracruz, zonas específicas de Oaxaca. Y cuando superponen estos mapas con otros que muestran la ubicación de antiguos centros ceremoniales prehispánicos, la correlación es asombrosa. Las pirámides, los templos, los observatorios astronómicos de las civilizaciones antiguas, todos están ubicados en los mismos lugares donde hoy se registran las mayores concentraciones de fenómenos anómalos. ¿Coincidencia? Ya he dicho que no creo en coincidencias. Los antiguos sabían, me dijo una arqueóloga llamada Elena, especialista en cultura maya, construyeron sus centros ceremoniales en lugares específicos porque sabían que ahí la conexión con los de arriba era más fuerte, no era superstición. Era conocimiento preciso sobre geografía electromagnética, sobre puntos donde la corteza terrestre permite un flujo de energía especial, sobre ventanas dimensionales, si quieres llamarlas así. Le pregunté si había alguna evidencia física de esto. Más de la que imaginas, respondió, pero la arqueología oficial no quiere verla. Hay sitios donde los instrumentos enloquecen, donde las brújulas giran sin razón, donde los dispositivos electrónicos fallan sin explicación, y estos sitios siempre coinciden con lugares que los antiguos consideraban sagrados. Al día siguiente conduje hacia Michoacán. El viaje por carretera me dio tiempo para pensar, para procesar todo lo que había aprendido. Y mientras conducía, no pude evitar notar que el cielo parecía diferente, más vivo de alguna manera, como si estuviera vibrando con una energía que normalmente no se percibe. Llegué al pueblo cerca del cual están las piedras grabadas al caer la tarde. Busqué a Antonio Irazo, mi viejo amigo, que me guió en mi primera investigación aquí hace décadas. Lo encontré en su casa, más viejo, más cansado, pero con los mismos ojos brillantes llenos de curiosidad. Sabía que vendrías. Me dijo antes incluso de que hablara. Después de las luces en el cielo, sabía que volverías. Le pregunté si había notado algo más, aparte de las auroras. Me miró con una expresión extraña y dijo, sígueme. Caminamos durante casi una hora por caminos de tierra, subiendo por la ladera de un cerro cubierto de vegetación. No hablamos, solo el sonido de nuestros pasos y el canto de pájaros que se preparaban para la noche. Finalmente llegamos a un claro, y ahí, en el centro del claro, estaban nuevas piedras, piedras que Antonio juró que no estaban ahí hace apenas 2 semanas, piedras con grabados frescos, no frescos en el sentido de hechos recientemente por manos humanas, frescos en el sentido de que el material parecía recién emergido, como si la tierra misma las hubiera escupido. Me arrodillé para examinarlas más de cerca. Mi mano temblaba mientras pasaba los dedos sobre la superficie. Los grabados eran diferentes a los que había visto antes. Estos no mostraban seres interactuando con humanos, estos mostraban símbolos, patrones geométricos complejos, y en el centro de la piedra más grande algo que me heló la sangre, un calendario, no un calendario como los que conocemos. Esto era diferente. Círculos concéntricos con marcas que parecían representar ciclos y fechas. Una en particular estaba marcada con mayor énfasis. Saqué mi teléfono para tomar fotografías y entonces ocurrió. El teléfono se apagó completamente, como si la batería se hubiera agotado instantáneamente, aunque estaba cargado al 87%. La cámara de Antonio también falló. Ambos nos miramos, sin necesidad de palabras. Ambos sabíamos que esto no era casual. Intenté encender el teléfono. No respondía. Y entonces algo más, un zumbido, un sonido de frecuencia baja que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Antonio lo escuchó también. Vi cómo su rostro palidecía. Ya vienen, susurró. Y entonces lo vimos, una luz, pequeña al principio, apenas un punto brillante sobre el horizonte, pero creciendo, acercándose.
No hacía ningún sonido excepto ese zumbido de baja frecuencia que parecía hacer vibrar el aire mismo. Mi instinto me decía que corriera, pero mi curiosidad, esa curiosidad que me ha definido toda la vida, me mantuvo ahí paralizado, observando. La luz se detuvo, flotando a quizá 100 metros de distancia y 50 metros de altura. Y entonces cambió. Y no sabría cómo describirlo mejor. La luz simplemente cambió de forma, de sustancia, como si lo que estábamos viendo no fuera un objeto sólido, sino algo más parecido a energía consciente que podía adoptar diferentes configuraciones. Durante varios minutos, o quizá fueron segundos, el tiempo parecía haberse distorsionado. Esa presencia luminosa permaneció ahí, suspendida, observándonos tanto como nosotros la observábamos a ella. Y entonces, sin previo aviso, emitió un destello tan intenso que ambos tuvimos que cerrar los ojos. Cuando los abrimos, se había ido. El cielo nocturno lucía normal. Las estrellas brillaban con su luz habitual. El zumbido había cesado, pero algo había cambiado. Lo sentí inmediatamente, como si mi mente, mi conciencia, hubiera sido tocada por algo, como si información hubiera sido implantada. No es la palabra correcta, pero es la única que se me ocurre. ¿Tú también lo sientes?, preguntó Antonio. Asentí, incapaz de hablar, porque lo que sentía era claridad, comprensión, el mensaje completo finalmente revelado. Las señales sobre México no eran advertencias de destrucción, no eran amenazas, eran invitaciones, invitaciones a una transformación. Las inteligencias que han estado observando a la humanidad durante milenios, las mismas que dejaron su huella genética en poblaciones específicas, las mismas que grabaron su historia en piedras que la arqueología oficial se niega a estudiar, están iniciando un proceso de revelación gradual. México fue elegido como epicentro porque aquí la memoria ancestral del contacto sigue viva, porque las poblaciones indígenas aún mantienen tradiciones que reconocen a estos seres como maestros, no como invasores, porque la geología de esta región actúa como una especie de antena natural que facilita la comunicación. Las auroras de noviembre fueron el primer paso. Una señal visible para millones, imposible de negar o explicar completamente con teorías convencionales. Los sismos sincronizados fueron el segundo paso, una demostración de que tienen la capacidad de interactuar con la misma estructura física del planeta. Los meteoros fueron el tercer paso, una muestra de su presencia incluso en el espacio cercano a la Tierra. Y ahora estas nuevas piedras con su calendario, logré tomar algunas fotografías con una cámara análoga que Antonio tenía en su camioneta. Las he estado estudiando durante horas y creo, aunque no estoy completamente seguro, que entiendo parte de lo que indican. La fecha marcada con mayor énfasis corresponde a agosto de 2027. Específicamente al 29 de agosto de 2027. Hace años registré ante notario una profecía que mencionaba esa misma fecha. En aquel momento no entendía su significado. Ahora comienzo a comprenderlo. No será el fin del mundo, será un momento de contacto abierto, un momento en que la barrera entre ellos y nosotros se vuelva tan delgada que ya no pueda mantenerse. Un momento en que la humanidad tendrá que enfrentar la verdad que ha negado durante siglos, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, y que es tiempo de crecer, de madurar como especie, de tomar nuestro lugar en una comunidad cósmica más grande. México será el escenario principal de ese contacto. Por eso las señales, por eso la intensidad de las manifestaciones nos están preparando poco a poco, gradualmente, para que cuando llegue ese momento, al menos algunos de nosotros estemos listos. ¿Suena descabellado? Probablemente. Tengo pruebas absolutas de todo esto, no en el sentido científico tradicional,
pero tengo décadas de investigación, tengo miles de testimonios, tengo evidencias físicas que la ciencia oficial se niega a examinar, tengo dataciones imposibles de falsificar, tengo ADN anómalo, tengo registros de señales de radiofrecuencia inusuales, tengo vídeos de objetos imposibles sobre volcanes y ahora tengo mi propia experiencia, mi propio encuentro con algo que no puedo explicar pero que no puedo negar. Quizá me equivoco. Quizá todo esto es producto de una mente que ha pasado demasiados años buscando patrones donde no los hay. Quizá las piedras que Antonio me mostró son una elaborada falsificación. Quizá la luz que vimos era algún fenómeno atmosférico desconocido. Quizá la sensación de claridad que experimenté fue simplemente un episodio de hipoxia por la altitud y el esfuerzo físico. Quizá, pero no lo creo. No después de todo lo que he visto. No después de 50 años dedicados a perseguir la verdad sobre nuestra relación con lo desconocido. Dentro de unas horas saldrá el sol. Regresaré a España, publicaré esta investigación y sé exactamente lo que pasará. Los escépticos se burlarán. Los científicos convencionales dirán que estoy senil, que he perdido objetividad. Los creyentes fanáticos distorsionarán mi mensaje para que encaje con sus propias agendas. Pero habrá otros que leerán estas palabras y recordarán que ellos también han visto las señales, que ellos también han sentido que algo está cambiando, que no están locos por pensar que hay más en este universo de lo que nos han enseñado, y México seguirá siendo el escenario. Las señales continuarán, quizá con menos intensidad por un tiempo, quizá de maneras más sutiles, pero continuarán, porque el proceso ha comenzado. El contacto que nuestros ancestros conocieron, que fue interrumpido por siglos de negación y miedo, está reanudándose y no hay manera de detenerlo. Solo podemos elegir cómo respondemos, con miedo o con apertura, con negación o con curiosidad, con la cerrazón de paradigmas establecidos o con la humildad de reconocer que quizá, solo quizá, el universo es mucho más extraordinario de lo que jamás imaginamos. Yo he hecho mi elección, he dedicado mi vida, yo, un viejo investigador que ha pasado su vida persiguiendo lo imposible, he tenido el privilegio de ser testigo de este comienzo. Ahora les toca a ustedes decidir si quieren verlo también. Las señales están ahí. El cielo sigue hablando. ¿Están escuchando? Todo lo narrado en este texto se basa en investigaciones reales que he realizado durante décadas. Los datos sobre las tormentas solares, las auroras, los sismos, son verificables en registros oficiales. La existencia de las piedras de Michoacán es real, aunque controvertida. Los avistamientos ovnis sobre México son abundantes y bien documentados. Lo que he añadido es mi interpretación, mi conexión de puntos que otros prefieren ignorar. Puede que esté equivocado, pero también puede que no lo esté. El tiempo, como siempre, dirá la verdad. Mientras tanto, miren el cielo y recuerden, no estamos solos, nunca lo hemos estado.